Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 2 de la unidad 2. Vamos a retomar algunas cuestiones que habíamos trabajado en la clase anterior cuando pensamos lo referente al desarrollo libidinal del niño y de la niña. Entonces, habíamos planteado en esa clase que aparece la reorientación de la energía psíquica del niño hacia los problemas del entorno. Con el ingreso a la escuela primaria aparece la capacidad de realizar aprendizajes sistemáticos. Habíamos hablado de los primeros movimientos exogámicos, es decir, la inserción de ese niño o niña en medios extrafamiliares. Lo habíamos planteado en términos del pasaje de lo endogámico, es decir, del medio familiar hacia lo exogámico. Esto es un primer movimiento. El segundo movimiento, donde esto se va a dar con muchísima más fuerza, es en la adolescencia. Aparece el despliegue de actividades y vínculos fuera del grupo familiar. Habíamos hablado del concepto de sublimación, es decir, de esta transformación de la pulsión hacia objetos y actividades socialmente valorados. Habíamos mencionado también una nueva instancia psíquica que aparece en la etapa de la latencia, que tiene que ver con el superyo. Que esto ocurre, habíamos dicho, en la culminación del complejo de Edipo hacia la finalización de la fase fálica. Y esta nueva instancia tiene que ver con la incorporación de los mandatos parentales, la incorporación de la norma social, que se iba dando, dijimos, de manera paulatina en la latencia temprana y en la latencia tardía. Y que esto posibilitaba a ese sujeto el juego reglado, la convivencia, la aceptación de normas institucionales, la posibilidad de trabajo en grupo, ¿no? Un montón de cuestiones que iban a impactar en la conducta de los niños, esta nueva instancia psíquica que se incorpora a su parto psíquico. Por otro lado, también a través del proceso de socialización secundaria, sobre todo, los niños se apropian de contenidos propuestos por la cultura. Es decir, más allá de los contenidos que le proporcionan su paso por la escuela, también está en contacto con la televisión, con las redes sociales, con internet, con diferentes referentes que le van a brindar una información diferente a quizás la que haya obtenido durante la socialización primaria, es decir, la otorgada por su medio familiar. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento físico de los niños y de las niñas en el periodo que estamos estudiando, es decir, durante la latencia, tenemos que pensar que se produce un desacelere de ese ritmo de crecimiento. ¿Por qué ocurre esto? Si nosotros pensamos en un bebé o un niño en la primera infancia, los avances que va consiguiendo en el plano del crecimiento físico se va dando de una manera bastante acelerada, ¿sí? Si pensamos la evolución, por ejemplo, del primer año de vida de un bebé, ¿sí? Durante la latencia, entre los 6 a los 11, 12 años, aparece una meseta en esta progresividad del crecimiento y después va a, acelerarse nuevamente cuando comience la pubertad, ¿sí? Después hablamos de un marcado desarrollo de habilidades motrices, sensoperceptivas y del lenguaje, mayor control de los grupos musculares y de la motricidad fina, lo que posibilita la escritura y mayor capacidad de controlar los movimientos. Bueno, esto se produce gracias a un proceso que se llama la mielinización, que tiene que ver con la formación de una vaina, de una sustancia que se llama mielina, alrededor del axón que conforma la neurona. Y esta mielina, esta sustancia, lo que posibilita es la conducción eléctrica entre neuronas. Este proceso de mielinización se va a producir luego del nacimiento en una dirección que va, dicen los autores, desde lo céfalo-caudal, es decir, desde la cabeza hacia los miembros inferiores. Este progresivo proceso de mielinización, esta vaina que recubre los nervios y que posibilita el impulso nervioso, hace que los niños y las niñas vayan mejorando su motricidad
Y lo último, que en el último lugar donde se produce esta mielinización es en las yemas de los dedos o en la planta de los pies. Con lo cual, si nosotros rememoramos cómo es el desarrollo motriz de un niño, vamos a recordar, por ejemplo, en un bebé, que primero sostiene la cabeza alrededor de los 3 meses, luego se puede sentar, luego se para, por último camina, ¿sí? Camina al principio como con ese andar que se llama como de pato, hasta que después, con este proceso que estamos estudiando del sistema nervioso, de maduración del sistema nervioso, puede apoyar la planta del pie y tiene como mayor precisión en los movimientos. Después va a poder correr, va a poder escalar, ¿sí? Si nosotros pensamos, todos esa complejidad de los movimientos se va desarrollando a través de esta maduración del sistema nervioso. Y como decíamos, este proceso de mielinización, por último, el último, digamos, el último momento es en lo que tiene que ver con la yema de los dedos, habíamos dicho, la planta de los pies, lo que posibilita agarrar o tomar, mejor dicho, elementos más pequeños y manipularlos. Si ustedes recuerdan, los primeros lápices o crayones que están diseñados para los niños en la primera infancia son bastante gruesos porque justamente tienen dificultad para tomarlos y manipularlos. Cuando los niños están entre los 5 y los 6 años, esta motricidad fina se va mejorando, lo que posibilita que puedan tomar lápiz, como vemos en la figura, y de esta manera les sea más sencillo comenzar a escribir, dibujar, etc. Tiene una mayor precisión. Lo mismo ocurre con el dibujo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, a un niño pequeño se le da un trozo de papel en blanco y un lápiz, crayón, marcador, en un principio va a haber como una descarga motriz y que incluso ni siquiera pueda por ahí respetar los límites de la hoja y termine escribiendo la mesa, ¿sí? Progresivamente, a medida que va teniendo control de lo motriz, va a poder graficar lo que se llaman los renacuajos, esta primera forma semejante a la figura humana, respetando los límites de la hoja, ¿sí? Esto se produce como consecuencia de la maduración del sistema nervioso. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de socialización primaria y secundaria. Vamos a tomar algunos otros autores para enriquecer el texto que ustedes tienen de bibliografía obligatoria, que es el texto del desarrollo de los niños en edad escolar de la licenciada Piso. Y para eso vamos a tomar a una socióloga, Lescano, y tomé algunas citas del texto que se llama Las miradas sociológicas sobre el proceso de socialización para que podamos complejizar un poco lo que aparece en el texto de Piso, ¿sí? Entonces ella va a definir al proceso de socialización diciendo que se trata de un proceso continuo en el que él o los individuos aprenden y transmiten aspectos sustantivos, significativos y simbólicos del mundo social que los involucra en un espacio y en un tiempo determinados. En este proceso sucesivo y continuo, él o los niños irán edificando su propia historia y contribuyendo a la construcción social en los lugares más simples como las familias o en los más ampliados como sus comunidades, aunque sabemos que este proceso tiene un tiempo en el que se cimientan las identidades individuales. Bueno, es interesante rescatar en esta definición que hace la autora acerca de que la necesidad de pensar a la socialización no simplemente como un proceso a través del cual el niño, digamos, recibe información, recibe valores, aprende un lenguaje, conoce las tradiciones, los valores de su cultura, sino también la posibilidad transformadora de ese niño, transformadora de su medio social. Es interesante pensarlo como, digamos, como hablábamos en la clase anterior, como este proceso es multidireccional, el niño se apropia de la cultura y la cultura también se apropia de los saberes que producen esos niños, esos sujetos, ¿sí? También tenemos que pensar en la variación de este proceso en función al espacio y al tiempo en donde ocurra, ¿sí? Pensemos que no va a ser lo mismo la socialización de un niño en un pueblo originario, en un país de Oriente, en un medio urbano, en un medio rural,
¿sí? Cómo esos saberes, esas tradiciones van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, este proceso de socialización es un proceso que debemos pensarlo en un contexto determinado. Bueno, siguiendo con la misma autora, fíjense cómo plantea la transformación que produce el proceso de socialización, en donde un organismo viviente se conforma como un individuo social, ¿sí? Y tenemos que pensar esta transformación siempre dentro de un contexto histórico determinado, ¿sí? Y un medio social y cultural también determinado. Entonces, ella lo plantea como un proceso de aprendizaje y de transformación donde se producen transformaciones mutuas entre el agente socializador y aquel que es socializado, ¿sí? Entonces plantea que es un proceso dinámico. La socialización la piensa en dos momentos, uno en el cual el niño se inserta en el mundo simbólico, es decir, en los códigos, costumbres, hábitos y normas de su familia, que le permiten identificarse con ella y simultáneamente establece su pertenencia, y el otro en el que intenta diferenciarse. Ustedes recuerden que habíamos hablado de estos momentos, estos movimientos exogámicos, ¿sí? Donde en este primer momento de la socialización primaria, después tenemos la salida exogámica, donde el niño empieza a tener otros referentes por fuera de su medio familiar. Los habíamos ubicado en lo que tiene que ver con la escuela principalmente, pero también los medios de comunicación. Aparecen otros referentes como sus maestros, otros docentes de las actividades, por ejemplo, extraescolares que hace. Bueno, en esta época tenemos que pensar en los youtubers y diferentes personajes con los cuales aparecen como modelos por los cuales el niño puede identificarse progresivamente. Otro párrafo que me interesó destacar dice: los individuos pueden adaptarse y ajustarse a estos modelos sociales y culturalmente impuestos, o poder generar rechazo hacia esas influencias y formas de comportamiento y liberarse de ellas a partir de su participación en la producción y reproducción de los estilos de vida diferentes. Bueno, acá volvemos al mismo punto, siempre pensarlo como un sujeto activo y un sujeto que tiene capacidad transformadora. Entonces, si bien tenemos mensajes hegemónicos o modas en el contexto social, el sujeto puede, digamos, de alguna manera estar atravesado por esas culturas o por esas modas, o generar cierta resistencia a eso y, digamos, pensar o vivir de una manera alternativa. Bueno, vamos a pensar ahora el proceso de socialización secundaria. Si ustedes ven cuando nosotros pasamos la plaquita que decía socialización primaria, van a ver que dentro de esos dibujos que aparecen rodeando el texto, aparecen diferentes formas de familias y diferentes alternativas. O sea, tenemos que salir de pensar a la familia como una familia nuclear compuesta por madre, padre, niño y niña, sino diferentes formas que puede adoptar lo que tiene que ver con la vida familiar de un niño o de una niña. Ahora estamos pensando el proceso de socialización secundaria, y las imágenes que rodean el texto tienen que ver con esas fuentes alternativas de información que tiene el niño por fuera del contexto familiar. Y en algún momento la escuela constituyó como un lugar hegemónico en ese lugar de socialización secundaria. Sin embargo, ahora con la masividad de los medios de comunicación, podemos pensar, si nosotros pensamos cuántas horas pasa un niño o una niña por día frente a las pantallas, bueno, seguramente quizás puede hacer que pase más horas frente a las pantallas que frente a la escuela, ni hablar ahora que estamos en medio de la pandemia, ¿no? Pero bueno, es interesante pensar entonces cómo la escuela, de pasar a tener este lugar de manera hegemónica, ahora han aparecido otros agentes sociales que cumplen esta función. Bueno, después sería interesante poder analizar qué clase de mensajes se transmiten, ¿no? O si existe una mediación cuando los niños están frente a las pantallas que los ayuden a procesar y a decodificar esa información que reciben, ¿sí? Al modo de lo que lo pensábamos con el texto de Perla Salmanovich. Si existe un mediador, un adulto mediador, entre esa información que está visualizando o escuchando ese niño o esa niña, si tiene la capacidad de procesar esa información, etc. Bueno, entonces, en cuanto a otros agentes socializadores, en principio hablamos de la escuela, hablamos de internet,
de la televisión, del cine, de las redes sociales, de otros referentes más allá de la escuela que rodean al niño, es decir, de otros clubes o diferentes instituciones por las que circule, también con la socialización con pares. Y también es interesante pensar el acceso a la lectura y a la escritura que proporcionan la posibilidad de conocer otros mundos posibles, otras culturas, otras formas de pensar que pueden coincidir o no con aquello que le transmiten en el medio endogámico, ¿sí? Y que esto posibilita esta acción transformadora que mencionábamos antes, donde si bien el niño ha incorporado en su primera infancia muchísimos valores o tradiciones culturales, familiares, este contacto con un entorno externo posibilita que tenga visiones alternativas a la del medio familiar. Bueno, entonces vamos a hablar en principio en cuanto a agentes socializadores secundarios de la escuela. Entonces, habíamos dicho antes que el ingreso al sistema escolar confronta a los niños a exigencias y expectativas del entorno social. Mencionamos la adecuación a las normas de la escuela, es decir, se ingresa a un horario determinado, las clases se dictan en un determinado espacio áulico, hay reglas acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Recuerden que dijimos que esta adaptación o no a las normas de la escuela tienen que ver con esta nueva instancia psíquica que aparece, que mencionamos que era el super yo, ¿sí? También aparece la posibilidad de hacer vínculos con con pares y con otros referentes adultos. Habíamos hablado de esta capacidad de control motriz que aparece en la latencia y que posibilita que un niño en principio pueda controlar su motricidad y por ende pueda quedarse más tiempo quieto. Y en un segundo momento, en la latencia tardía, habíamos mencionado que la capacidad de sostener la atención por un periodo más extenso posibilita la capacidad de realizar tareas en grupo, ¿sí? También el desarrollo del lenguaje da la posibilidad de expresar ideas, de confrontarlas con otros, ¿sí? Tiene como una mayor capacidad de argumentación. Con respecto al proceso de aprendizaje, es importante pensarlo como la confluencia de diferentes factores que inciden en que se produzca ese aprendizaje o no, ¿sí? En cuanto a el aprendizaje como un proceso psicológico, si evaluamos cuáles son las variables que inciden en ese proceso, tenemos que pensar los factores cognitivos, es decir, los factores lo que tiene que ver con nuestras funciones cognitivas, esto es la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿sí? Distintas funciones cerebrales que están justamente inciden en esta capacidad de aprendizaje. Por otro lado, los factores emocionales, es decir, si un niño está atravesando alguna situación traumática o difícil, puede ser que esto incida en su capacidad de aprender porque su atención quizás está concentrada en estos estímulos internos que tienen que ver con alguna cuestión emocional que lo afecta y eso impacta en el proceso de aprendizaje. Factores biológicos que podemos pensar también con respecto a cuestiones de alguna patología que puedan estar afectando al aprendizaje, los factores institucionales, es decir, lo que sucede o lo que acontece en la escuela, a veces las actividades que se proponen, cómo es el clima en ese aula, ¿sí? Qué lugar tiene para sus compañeros. Y por último, los factores neurofisiológicos, que acá estamos hablando de procesos químicos que se producen en el cerebro, sobre todo con la emisión de neurotransmisores y que esto afectan o inciden en la conducta de los niños y de las niñas. Bueno, vamos a pensar ahora el impacto que tiene el aprendizaje de la lectura y la escritura en la constitución psíquica.
Para empezar, vamos a decir que la escritura es un código de signos arbitrario que en cada lengua tiene leyes de composición diferentes. La escritura es un sistema de representación, comprende elementos que se relacionan, letras y signos, y las reglas por las que rigen las relaciones entre los mismos. Aprender a leer y escribir se vincula con la capacidad de conocer y reconocer la existencia de reglas y respetarlas. Bueno, nosotros veníamos estudiando estas transformaciones que se van dando en el aparato psíquico del niño y habíamos mencionado esta instancia que es el super yo y que tiene que ver con esto que habíamos hablado de la aceptación de normas y reglas. Nuevamente, con este proceso que estamos hablando de la escritura, el niño tiene que apropiarse de un sistema que está compuesto por diferentes elementos que se relacionan entre sí. Es decir, yo no puedo escribir de cualquier manera, ¿sí? Hay una serie de códigos, de reglas que están dados por la gramática, por ejemplo, que me dicen acerca de qué manera tengo que escribir, ¿sí? Entonces, de esta manera, estos procesos de estructuración psíquica que habíamos visto que ocurren en la latencia posibilitan la apropiación de un sistema complejo como el de la escritura. Bueno, por otro lado, la lectura y la escritura confieren autonomía al niño y le proponen modelos de identificación y proyección distintos a los dados en la familia. El acceso a este aprendizaje requiere que el niño acepte internamente otra fuente de información que no sean sus padres. Posibilita, además, la lectura, una actividad reflexiva, capacidad de elaboración y de argumentación, y de ese modo una ciudadanía más activa. Bueno, si ustedes recuerdan cuando nosotros trabajamos el texto de Patricia Redondo, Escuelas y Pobreza, en un momento aparecía el relato de la bibliotecaria de esa escuela y cómo muchos chicos se acercaban al lugar de la biblioteca y para leer cuentos, para que ella les leyera, así como un espacio de disfrute, de desconexión un poco con el entorno, más de lo cotidiano, y un espacio para poder desplegar la imaginación y demás. Yo tomé un texto de una autora, una antropóloga que se llama Michelle Petit, que escribió un libro en el 2015 que se llama Leer el Mundo, y en un momento ella dice que la lectura, dice leer, pero también mirar ilustraciones, pinturas o películas, cantar, contar, dibujar, escribir un blog para compartir lo que se descubre, eso sirve para interponer entre lo real y cada uno un tejido de palabras, de conocimientos, de historias, de fantasías, sin la cual el mundo sería inhabitable. Si ustedes recuerdan, cuando también trabajábamos el texto de Perla Sermanovich y hablábamos de del adulto funcionando como un mediador de la cultura y esta capacidad de poner un velo a la realidad. Bueno, podemos pensar que también el acceso a la literatura y el acceso al arte proporciona estos velos en relación a la realidad. Bueno, para finalizar, es necesario que pensemos que cada niño realiza un activo y complejo proceso de construcción en el conocimiento de su mundo social, y por el otro lado, en la niñez la percepción del mundo social y la estructuración subjetiva son construcciones simultáneas. Es decir, nosotros hemos pensado a lo largo de esta unidad 2 el desarrollo psicológico que ocurre durante la latencia, y también procesos biológicos de crecimiento físico que se van dando sobre todo en el plano de lo motriz. Pero a su vez tenemos que pensar en que ese desarrollo psíquico y biológico se da en un contexto social determinado y que ese niño o niña no lo tenemos que pensar como un receptor pasivo de estos valores, ideales, que le provienen del medio social y cultural, sino que lo tenemos que pensar como en un rol activo, ¿sí? Un rol también transformador de ese medio social. Recuerden cuando trabajamos lo que tiene que ver con el juego y habíamos hablado de cómo el niño a través del juego reproduce muchas escenas de la vida cotidiana de manera de poder conocer el funcionamiento del mundo adulto y poderse apropiar de esas reglas y normas que
circulan por lo social. ¿Sí? Es importante que podamos pensar en que este proceso de socialización no implica solo una transformación de ese niño o niña, sino que también él tiene un rol activo en transformar el medio social en el que vive. Una de las cuestiones para tener en cuenta tiene que ver con la cantidad de horas que los niños y las niñas están expuestos a las pantallas, sobre todo, bueno, ahora con el tema de la pandemia. Y un fenómeno que se da en las clases medias, medias altas, es que los niños y las niñas tienen un televisor a veces o una pantalla en su dormitorio y acceden a un montón de contenidos en las computadoras o los canales de cable donde hay programas las 24 horas. También son receptores de publicidad. Ahora lo vamos a ver en la pantalla siguiente. Pero bueno, es interesante por ahí pensar cuáles son los mensajes que reciben de estos medios, si estos niños ven a estos referentes, los ven solos y solas o los ven acompañados de sus padres, en el sentido de que es interesante poder pensar si existe algún adulto responsable de ese niño que lo ayude a procesar o a decodificar esa información que recibe de estos medios de comunicación, o si lo ve solo o sola y, digamos, tiene como una influencia directa sin una mediación de un adulto. Justamente en relación a lo que hablábamos en la plaquita anterior, y cuando pensábamos la apropiación o la percepción del mundo de lo social, tenemos que pensar acerca de los mensajes que a veces provienen sobre todo de las publicidades. En este caso tomamos una pequeña cuestión que tiene que ver con las cuestiones de género y de estos mandatos que se transmiten desde la primera infancia. Si bien, como ven en la imagen de la izquierda, la imagen inferior, aparecen planteos que cuestionan estos roles que se le han asignado históricamente a los hombres y a las mujeres, es decir, las mujeres como cuidadoras, como dentro del espacio de lo doméstico, y los hombres con los trabajos que tienen más que ver con la acción, con el movimiento, con lo público, ¿sí? Hay mensajes que cuestionan, pero sin embargo, cuando todavía entramos a las jugueterías, está como muy diferenciado los espacios de juguetes de los niños y de las niñas, y estos roles están todavía muy marcados. Bueno, en esta última placa les dejo unas fotos del viaje que hicimos al tríptico de Santa Fe Capital el año pasado. Quizás alguna o alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de hacer ese viaje. Y les dejo una cita del libro que les mencioné de Michel Petit, en donde dice: aquella noche en Brasil tomé conciencia de hasta qué punto la transmisión cultural era una presentación del mundo. El sentido de nuestros gestos cuando les contamos historias a los niños, cuando les proponemos libros ilustrados, cuando les leemos en voz alta, es ante todo eso. Te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié, o te presento el mundo que descubrí, construí y amé. Te presento lo que nos rodea y que tú miras, asombrado, al mostrarme un pájaro, un avión, una estrella.